Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Colorado y junto a mis compañeros realizaremos la actividad 6, otros impuestos territoriales. Vemos en nuestra tabla de contenido y el primer punto, que es el impuesto predial. El impuesto predial es el que recae sobre una propiedad inmueble, generándose de la propia existencia del mismo y es el importante en su doble gravable para el avalúo catastral. Vemos que recae sobre los municipios como una renta endógena para su administración, recaudo y control. Encontramos de forma resumida que es un instrumento para capturar la plusvalía del suelo, capturar el valor inmueble según el avalúo de catastro. Funciona en todos los municipios, en un impuesto municipal y distrital, no tiene destinación específica y requiere un avalúo de catastro. Vemos que cuál es la norma que regula el impuesto predial, la ley 1995-2019, la ley que determina normas catastrales respecto a su avalúo, límite de impuesto predial unificado, ampliación, revisión de valores catastrales, recursos de consideración, sistema de pagos alternativas por cuotas y vigencia. Vemos de igual forma en este punto qué ley a nivel nacional y territorial encontramos. Vemos que la ley 14 relaciona y fortalece los fiscos para entidades territoriales. La ley 44, normas sobre catastro e impuesto sobre la propiedad raíz. La ley 56 trata temas de impuesto predial, en especial capítulo 2. La ley 14 se encuentra el aumento de tarifas territorial nacional. La ley 601, el impuesto predial unificado distrital. Y el decreto 1333, el impuesto predial regulado por el Código del Municipio. Vemos ahora el punto B, cuál es el impuesto complementario, cuáles son sus elementos. Vemos que encontramos un impuesto predial unificado que es de carácter municipal, grava tarifas desde el 0,3 al 3,3%. Evalúa aspectos como estrato socioeconómico, suelo, antigüedad de la formación o actualización catastral. Es así como en las viviendas populares y pequeñas propiedades agropecuarias pagan tarifas mínimas, pero vemos terrenos urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados que tienen tarifas más altas. Algunos elementos de importancia son el impuesto predial, impuesto de parques y arbolización, impuesto de estratificación socioeconómica y sobretasa de levantamiento catastral que se relacionan en dicho impuesto predial unificado. Vemos que el artículo 1 nos relaciona que el impuesto predial unificado habla sobre la fusión de este impuesto desde 1990 y nos relacionan unos puntos de importancia. El impuesto predial regulado del Código Régimen Municipal adoptado, el impuesto de parques y arbolización, el impuesto de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral, como se dijo anteriormente. En el punto C, que grava el impuesto predial, vemos que este impuesto predial recae sobre diferentes inmuebles, terrenos, casas, fincas, apartamentos y por lo tanto recae sobre la propiedad o riqueza del patrimonio de un contribuyente. Es de importancia relacionar o tener en cuenta que este artículo 60 de la ley 1430 de 2010 grava los bienes raíces y que por tanto es un impuesto predial, tiene gravamen bajo el valor de los predios, ya sea urbanos o rústicos, dando una consideración a los mismos como terrenos, instalaciones permanentes o fijas que se regulan. Vemos ahora qué es catastro. De acuerdo a la resolución 070 del 4 de febrero, dicha resolución vino a una reglamentación técnica a la formación catastral, así como la actualización y conservación de catastro, brindando una definición con el inventario o censo que se realiza para la actualización y clasificación de diferentes bienes inmuebles, de forma física, jurídica, económica. Catastro tiene una autoridad en todas las ciudades, pero se descentraliza en 4 principalmente: Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia. De igual forma, se puede decir que Catastro conceptualiza el registro de carácter administrativo que hace el Estado para describir un bien inmueble y determinar sus características. Características respecto a ubicación geográfica o extensión y riqueza que se desmarca en dicho sector. Finalmente, dicho proceso genera una identificación única y obligatoria para los inmuebles, conocida como referencia catastral. ¿Cómo se clasifican los predios y de acuerdo a qué características? La identificación de tipo económica de los predios se califican por parte de Catastro de acuerdo al terreno y su identificación predial, actividad económica o actividad predominante del sector, así como la resolución 2255, predios urbanos y rurales, los cataloga en 11 puntos. De igual forma encontramos que la ficha técnica F-510 nos relaciona de acuerdo a prácticas los terrenos como y nos relaciona a continuación las que podemos encontrar. De igual forma encontramos que también es importante contextualizar que la clasificación alinea por predios del Estado y predios de propiedades de particulares. Los elementos de importancia en dicha categorización: el registro catastral, que se encuentra en catastro, las bases registradas, expediente y bases alfanuméricas, información geográfica y la información compilada en la matriz de análisis predial. El avalúo catastral es el valor que se determina a un predio inmueble respecto a un procedimiento técnico administrativo para el desarrollo de un procedimiento catastral. Este estudio técnico tendrá en cuenta el análisis económico y no podrá ser superior ni inferior cuando se determine al respectivo
referencia de administración del porcentaje de adopción, que como se dice, no podrá ser ni inferior ni superior al 60%. Buenas tardes, profesor, compañeros. Dando continuidad a la exposición de mi compañero, tenemos aquí los elementos evaluables y no evaluables de los predios. Tenemos primero aquí que para evaluar un predio, pues se debe hacer un informe, un dictamen por un profesional y tenemos tres tipos: el avalúo fiscal, el avalúo físico directo y el avalúo comercial. Tenemos acá los elementos que evalúan un predio establecidos en la ley 1420 de 1998, en su artículo 22. Entonces tenemos aquí el avalúo para los terrenos. Los aspectos que tenemos que tener en cuenta son como el área, la ubicación topográfica, la clase de suelo, si es urbano, si es rural, las normas urbanísticas del predio, el tipo de construcción en la zona, las redes primarias o secundarias como los servicios públicos y si la zona es rural, si es rural o urbana. Entonces tenemos la estratificación del inmueble, tenemos aquí el avalúo para construcciones, también pues el área de construcción, los elementos construidos, las obras adicionales. Tenemos aquí los elementos avaluables de los predios eh, para cultivos como la variedad, la densidad, la vida remante, el estado de los cultivos y la productividad del cultivo. Tenemos aquí los elementos no evaluables de los predios, que son los sentimientos o personales, que muchas personas pues así, sin algún argumento, lo hacen. Los factores ambientales tampoco influyen en el precio. Las mejoras personales o permanentes y las características no conformes, que son pues aquellos arreglos que adornan o adecuan un inmueble que no hacen parte del inmueble. Tenemos aquí el objetivo, los predios objeto de no sujeción y excepción. La no sujeción, recordemos, que es aquellas que están en excepción. Tenemos que en la ley 2010 del 2019, en su artículo 91, relaciona estos aquí, que es la utilidad en tipos de vivienda de interés social o prioritaria. Tenemos la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de vivienda, la utilidad en la enajenación de predios en desarrollo de proyectos eh, de renovación urbana y los rendimientos financieros. Tenemos que en la ley 160 de 1964 nos establecen que los predios destinados a actividades de interés público como la educación, la salud, la cultura y la recreación, los bienes baldíos y fiscales y los bienes de la fuerza pública están exentos. Tenemos aquí los excluidos. En el caso de Bogotá, pues tenemos que para el predial, las casas o los apartamentos de residencia urbana, estrato 1 y 2, cuyo valor sean inferiores a 16 salarios mínimos, los salones comunales o las juntas de acción comunal y las tumbas, las bóvedas y las funerarias. En Medellín, pues tenemos también unas excepciones como para los inmuebles construidos o desalojados, parcial o definitivamente por desastres naturales o aquellos edificios que hayan sido demolidos o implosionados, o los propietarios mayores de 60 años que no tengan ingresos por encima de un salario mínimo. Tenemos aquí la presunción que nos hace referencia a la buena fe, que está establecido en el artículo 769 del Código Civil, y este tiene como objetivo presumir que la persona y los datos del propietario de un predio que aparecen en registro catastro son legítimos. Entonces, esa hace referencia a la presunción de la buena fe. Tenemos aquí cuáles son la periodicidad del impuesto predial. Esta periodicidad pues estaba estipulada en la ley 44 de 1990, de 1990, perdón, de su artículo 12 al 14 y nos establece anual. Entonces, ¿cuándo se causa? Esto se causa cada primero de enero de cada año. Tenemos acá qué es el impuesto a vehículos. El impuesto a vehículos está en el artículo 138 de la ley 488 y pues este tiene como finalidad financiar los gastos del Estado, el funcionamiento de las vías y del país. En su artículo 138 pues le da la prioridad a los municipios y distritos para que hagan este recaudo. Tenemos cuáles son las normas. Aquí tenemos una línea de tiempo desde la ley eh, 488 de 1999 hasta la ley 2128 de 2021. Tenemos acá qué graba este impuesto. Bueno, este impuesto graba los diferentes movimientos o transacciones económicos que generan los vehículos, como la nacionalización, la venta de vehículos usados, el impuesto a arrendamiento, entre otros. Y aquí tenemos los tipos de impuesto, que es el impuesto a la nacionalización, el impuesto a la propiedad, el impuesto a la venta, el impuesto a la matrícula, sobre los combustibles, sobre la emisión de CO2, de circulación y el impuesto a rodamiento. Acá tenemos los elementos del impuesto. Todos estos elementos afectan directamente el valor del impuesto, pues es el valor del vehículo, el tipo de la categoría del vehículo, la edad del vehículo, el tamaño del vehículo, el uso del vehículo,
y la ubicación y registro del vehículo. Y también pues la sección si algunos están exentos en algunos casos. Doy continuidad a mi compañera. Muchas gracias. Continuamos con el impuesto vehicular. ¿Cómo se clasifican los vehículos automotores? En base a la Resolución 5443 de 2009 y la Ley 769 de 2002 del Ministerio de Transporte, se establece la clasificación de los vehículos automotores de acuerdo con su categoría y código ya establecido. Esta se da por 5 categorías y tablas de parametrización. Primera, clase de vehículo. Segundo, clase de servicio. Tercero, modalidad de transporte. Cuarto, tipo de combustible. Y finalmente, la carrocería por la clase de vehículo. ¿Existen vehículos objetos de exención, exclusión y o presunción? Sí, según el artículo 512-5 del Estatuto Tributario, de vehículos que no causan el impuesto, se encuentran excluidos del impuesto nacional del consumo los vehículos automotores con motor de cualquier clase. Estos son los siguientes. Acá podemos ver, tenemos 9 puntos de vehículos, los cuales se encuentran excluidos. Para pasar a otro punto importante, y es que podemos decir que es importante aclarar que existen otras excepciones o exclusiones del pago del impuesto vehicular que se realiza a algunos vehículos. Entre estos se encuentran las motonetas, las bicicletas, los tractores y maquinaria agrícola, las motocicletas con motor menor a los 125, cargadores y maquinaria para construcción, maquinaria para uso industrial, la cual aclaramos que no debe transitar por las vías públicas o privadas abiertas al público, y los vehículos de empresas distritales de transporte urbano, ya que decimos que los vehículos exentos del pago de impuestos vehicular son aquellos que no se mueven con recurrencia por la vía pública y que no afectan de gran medida la estructura de la ciudad por su uso y peso, y o que brinden un servicio público para todos los ciudadanos, es decir, el transporte urbano. Para los vehículos eléctricos e híbridos se da otro manejo de los impuestos en base a la Ley 1964 de 2019, la cual busca incentivar el uso de vehículos eléctricos en Colombia. Por lo tanto, dispone que los vehículos eléctricos e híbridos tendrán beneficios de excepciones para el pago del impuesto vehicular. En este se decreta que el impuesto para estos vehículos no podrá ser mayor al 1% del valor comercial del mismo. Y también decimos que Bogotá brinda beneficios adicionales, tal como lo es el 60% de descuento del impuesto para los vehículos eléctricos y el 40% de descuento para los vehículos híbridos. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto de vehículos y cuándo se causa? El impuesto vehicular es de periodicidad anual. En base al artículo 144 de la Ley 48 de 1998, este se causa el 1 de enero de cada año, es decir, su pago y causación se da de manera anticipada. Es importante tener presente que en el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto deberá ser causado en la fecha correspondiente a la solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, el cual deberá ser semejante a la fecha de solicitud de internación o a la fecha de la factura de venta. Vemos un folleto del pago del impuesto vehicular en la ciudad de Bogotá. Punto F. ¿Cómo se realiza el avalúo de los vehículos para determinar la base gravable? El avalúo de los vehículos automotores se realiza por medio del año del vehículo establecido en la tarjeta de propiedad, es decir, el modelo. Este lo podemos encontrar acá a este lado. En base de esta, se debe identificar el valor comercial establecido por el Ministerio de Transporte. Es importante tener presente que esto es responsabilidad de la entidad territorial correspondiente, ya que este es un impuesto territorial. En base a la Ley 488 de 1998, artículo 143, la base gravable del vehículo es el valor comercial establecido anualmente por el Ministerio de Transporte. Esta se establece mediante una resolución expedida en el mes de noviembre del año anterior al gravable por el Ministerio de Transporte. La base gravable para vehículos automotores nuevos es el valor que figura en la factura de venta, la cual emite el concesionario. Debe tenerse presente que esa base gravable no debe incluir impuestos pagados por la importación del vehículo. Estos impuestos que pagará el comprador final deberán ser descontados para establecer la base gravable del vehículo nuevo. Es decir, el impuesto vehicular se paga solamente sobre el valor del vehículo antes de impuestos de importación. Por lo tanto, decimos que entre más viejos el vehículo, menos se debe pagar de impuesto y que entre más nuevos el vehículo, mayor es el impuesto a pagar, ya que a medida que cada año pasa, el valor comercial disminuye. Es importante tener presente que los gobiernos territoriales comúnmente otorgan descuentos en el pago de los impuestos de los vehículos automotores por el pago anticipado del mismo. Punto G. ¿Cómo se determinan las tarifas del impuesto de vehículos? Las tarifas del impuesto vehicular para el año 2023 fueron fijadas por el Ministerio de Transporte por medio del decreto 2588 del 23 de diciembre de 2022. Esta tarifa es la misma para todos los años. Sin embargo, cambia el rango de precios de acuerdo al ajuste anual que el gobierno le realiza al valor comercial de los vehículos. Por lo tanto, la tarifa también se modifica. Para el 2023, el impuesto de vehículos quedó fijado de la siguiente manera. Acá vemos una tablita en la cual le podemos clasificar
Decimos, el valor del vehículo hasta 52.483.000, la tarifa del impuesto es el 1.5%. Más de 52.483.000 y hasta 118.033 es el 2.5%. Y más de 118.033.000 pesos es el 3.5%. Acá vemos nuestras conclusiones, referencias, y eso sería todo. Muchísimas gracias.